Cuando yo tenía 12 años, mis padres emplearon un tutor para enseñarme el hebreo. Y el motivo era preparándome para un evento en la fe judía, se llamaba como el Bar Mitzvah, una ceremonia religiosa. Celebra la ocasión cuando un muchacho judío llega a los 13 años y oficialmente ahora se considera hombre. Y aunque hoy no hablo el hebreo, no, espero que no refleje muy negativo en mi tutor. Sí hay ciertas frases, ciertas palabras que todavía se me quedaron grabadas en la mente de esos días, ¿no? De tutoría. Y una de las frases que nunca se me ha olvidado es parte de una oración que tuve que memorizarme. Y la oración empezaba con las palabras Baruch Hashem Adonai. Ahora, esta frase en particular, Baruch Hashem Adonai, es una frase muy común que se encuentra en las oraciones de los judíos muy piadosos, tanto en los días antiguos como hoy en día. Y estas palabras se traducen al inglés santificado sea el nombre del Señor. Y esto nos enseña lo que es la gran preocupación que tenía el pueblo judío por el nombre de Dios, la reverencia que tenían hacia el nombre de Dios y el motivo por el cual el pueblo judío tiene sobre el nombre de Dios, tiene raíz en su herencia bíblica. Los profetas judíos del Viejo Testamento frecuentemente escribían sobre el nombre de Dios y amaban a la nación de Israel de honrar y alabar su nombre, por lo menos, por ejemplo, en Salmo 34:3, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. También en el Salmo 29:2, tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Entonces al pueblo judío el nombre de Dios era algo muy especial, era un nombre que le tenía que dar reverencia y honor sobre todos los nombres. De hecho, estaban tan preocupados por lo que era la santidad del nombre de Dios que a veces hasta pasaban en su esmero por no deshonrarlo. Precisamente en este afán de hacerle referencia a su nombre y evitar deshonrarlo, el miedo de tomar su nombre en vano, como los mandamientos dicen, no toman el nombre del Señor en vano. Entonces, ellos tomaban el nombre primordial de Dios en el Viejo Testamento, Yahvé o Jehová, y se rehusaban pronunciarlo, verbalizar el nombre. Que el nombre Yahvé significa yo soy el que soy. Que siempre ha existido. Este nombre se menciona casi 7,000 veces en el Viejo Testamento, pero más o menos en el año 300 antes de Cristo, el pueblo judío decidió dejar de usar este nombre para expresar el nombre de Dios y empezaron a sustituir otros nombres bíblicos para Dios. Por lo general, Elohim, Adonai. Y este temor de usar el nombre de Dios de una manera irreverente continúa hoy en día entre los judíos ortodoxos. Yo me acuerdo de una pariente mía que me envió una cartica. En esta cartica, entonces el nombre de Dios en la cartica no puso el nombre o no puso la letra hoy. Para que entonces no se le acusara de estar deshonrando o irrespetando el nombre de Dios. Ahora entonces este afán entre el pueblo, la gente judía, por el nombre de Jesús nos ayuda a entender por qué Jesús, como la primera petición en el Padre Nuestro, vemos santificado sea tu nombre como la primera petición. Entonces esta mañana vamos a estudiar lo que significa santificar el nombre de Dios, al igual que vamos a estudiar las otras peticiones que Jesús nos enseña en este Padre Nuestro. Entonces el motivo por el cual nos estamos estudiando esta oración es porque hace varias semanas di mi discurso sobre el estado de la iglesia y les compartí lo que tenía en mi corazón sobre la falta de asistencia a nuestra oración pública, la falta de asistencia gente para orar, y que eso podría indicando una falta de oración de nuestra congregación en privado. Si no tenemos gente viniendo a la oración en público, a lo mejor en la casa no están orando. Entonces, por estos domingos he estado enseñando lo que Jesús enseñó en su sermón en la montaña sobre lo que es la oración. Entonces, habiendo ya descubierto cómo no debemos orar, por lo menos no como los hipócritas religiosos ni como los paganos, y que tenemos que orarle a un Padre que nos quiere, a nuestro Abba Padre,
es un Padre que es soberano, que es el Padre de una familia de creyentes que han confiado en Cristo como su Salvador. Ahora estamos listos para estudiar lo que Jesús nos manda a decir en estas oraciones, cuando estamos a solas con Dios. Entonces Jesús esto lo hace dándonos 6 peticiones muy específicas. Nos da el ejemplo a través de 6 peticiones muy específicas, pero sí les quiero acordar que esto es no es que se va a repetir palabra por palabra esta oración. Es un modelo. Es un modelo que está diseñado para instruirnos los creyentes sobre lo que es principios eternos que tienen que gobernar cómo oramos. Entonces, en vez de una oración que vamos a repetir, precisamente no vamos a repetirlo como los paganos. Es un modelo. Entonces lo que estamos viendo son estas verdades esenciales de cada frase y cada petición, para que entonces nosotros podamos aprender cómo incorporar estas verdades en nuestras propias oraciones, en nuestras propias palabras y de acuerdo a nuestras propias circunstancias. Entonces vamos a empezar a ver estas 6 peticiones. Y va a ser algo relativamente rápido. No tenemos tiempo para profundizar ni entrar en mucho detalle esta mañana. Pero está bien, pero si tiene interés en un estudio más profundo, puede buscar los mensajes en el pasado que hemos hecho sobre la serie de Mateo. Esa es la primera petición que vemos. Santificado sea tu nombre, la primera petición. Habiéndonos dicho qué tipo de persona a la que le estamos orando, un Padre que nos ama, un Padre todopoderoso que está interesado no solamente en nuestro bienestar, pero el bienestar de todos sus hijos, Jesús ahora nos dice qué decirle en oración después que estamos en privados con Él a solas, hemos cerrado la puerta y estamos con nuestro Padre a solas. Entonces nos está enseñando que la petición fundamental 2 sobre la cual se construyen todas las peticiones está sumerizada en las palabras santificado sea tu nombre. Ahora, yo sé que muchos de nosotros estamos muy familiares con santificado sea tu nombre. Lo hemos oído muchas veces, especialmente para aquellos que fueron criados en la iglesia. Pero no todo el mundo en verdad entiende lo que significa esta frase. Y por lo menos en el inglés, la palabra santificado en el inglés es una palabra arcaica que no se usa normalmente, que podría conducir a no un entendimiento. Pero en español sabemos que santificado lo entendemos bien, pero no hay un entendimiento más profundo de esta petición. Entonces esto nos marca el tono de lo que es el resto de la oración. Entonces, antes de poder ver lo que significa santificar su nombre, tenemos que entender lo que Jesús está hablando cuando habla del nombre de Jesús. El pensar detrás de nombre hoy en día y en los nombres en la época de la Biblia son muy diferentes. Los nombres hoy son para identificar, para distinguir una persona la una de la otra, pero en los tiempos de la Biblia un nombre describía o las características de una persona o su ocupación o algo que iban a hacer en el futuro. Así que el nombre en verdad describía al ser humano. El primer hombre, Adán, se le llamó Adán porque Adán significa tierra y él fue hecho de la tierra. Y Adán fue hecho de la tierra. Entonces, es igual a Dios, al patriarca del pueblo judío, Abraham, significa padre de muchas naciones, porque eso describía lo que Abraham iba a hacer en el futuro, cuando Dios cumplía su promesa de bendecirlo con muchos descendientes. Entonces, basado en estos ejemplos, y hay muchísimos otros, el pueblo judío entendía que un nombre era nada más que una identificación para una persona. Describía su carácter, nos revelaba algo de lo que eran o iban a ser. Y nada se ve esto más claramente cuando se viene al nombre de Dios. La Biblia nos revela casi 200 nombres para Dios y cada uno está indicando una faceta diferente de su naturaleza. Por ejemplo, uno de los nombres del Señor es Jehová. Jehová Salón significa el Señor es nuestra paz, porque solamente Él da paz. También Jehová Jireh, que el Señor es el proveedor, porque Él es el gran proveedor de todas nuestras necesidades. Estos nombres dan una diferente faceta de sus atributos. Entonces, cuando los autores bíblicos hablaban del nombre de Dios, no se estaban refiriendo solo a la combinación de letras del alfabeto para deletrear su nombre. Estaban describiendo una faceta
única de su característica. Por ejemplo, en Salmos 9:10, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que tú buscan. Entonces, en este salmo, el salmista no está hablando de que todo el mundo que conoce el nombre de Dios va a poner la confianza en él. Está hablando de los que saben cómo es Dios. Él es fiel, lleno de gracia, soberano, recto. Ellos, los que saben quién es Él en aspectos de sus características y sus atributos, van a poner su confianza en Él. En Salmos 27 vemos David dice, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, de nuestro Dios, confiaremos. Entonces esto no significa que en momentos de conflicto, de dificultad, vamos a acordarnos del título de Dios. Pero más bien que en momentos de dificultad, cuando el hombre, otros están poniendo su confianza en lo que es carros o caballos, en cosas del hombre, del mundo, nosotros estamos confiando en Dios, que el nombre refleja quién es Él, el que es fiel y el único que tiene el poder para rescatarnos de nuestros problemas. Así que de acuerdo al pensar hebreo, el nombre de Dios habla de sus características, de su naturaleza, todo lo que Él nos ha revelado, quién es Él. Entonces, en ver esto, la audiencia judía del Cristo hubieran entendido cuando Jesús, su primera petición era que santificado fuera su nombre. Ellos entendían lo santo que era el nombre. Entonces su consideración no debería ser ellos mismos, pero Dios mismo, y específicamente que su nombre fuera santificado. Entonces, ¿qué significa santificado? Santificar el nombre de Dios. Bueno, santificar significa eso, precisamente tratar algo como santo. Entonces, cuando Jesús dice que nuestras oraciones tienen que santificar el nombre de Dios, Él está diciendo que cuando usted le ora a su Padre Celestial, sobre todo usted tiene que estar preocupado de que Él se le trate y Él se vea como santo, que se le dé su propia consideración como santo que es Él. Entonces, esta reverencia tiene que ser reflejada en la manera que usted ora. Y para lo que está orando. Entonces, Jesús no nos está diciendo que Dios sea hecho santo. Eso sería herejía. Porque Él es santo, siempre ha sido santo. Él no puede ser más santo, más sagrado de lo que ya es. La Biblia nos llama a nosotros a ser santos. Pero Él siempre lo ha sido. Nosotros somos los que no lo somos y tenemos que tenemos esa meta. Pero Él siempre ha sido innatamente santo. Eso es parte de su naturaleza. Pero sabemos que no todo el mundo reconoce que nuestro Dios es santo. Más bien la mayoría de gente ni tienen interés en la santidad de Dios, ni le interesa a Él, ni sus reglas, ni sus estándares de rectitud. Más bien rebelión, odio, ira. Esas son las maneras que la gente está hablando y haciendo referencia al nombre santo de Dios. El mundo más bien lo contrario. Entonces, el pastor R.C. Sproul nos dice muy claramente en su libro La Santidad de Dios, porque Jesús nos pone la santidad como la primera petición. El pastor Sproul nos dice, la idea de santidad es tan esencial a la enseñanza bíblica que dice que de Dios santificado sea su nombre es santo porque Él es santo, pero no siempre se le trata con esa reverencia como debería ser. Su nombre es pisoteado a través del mundo. Su nombre se usa como una obscenidad. El mundo tiene poco respeto por Dios. Se ve la manera como hablan de su nombre. No hay honor, no hay reverencia, no hay ningún asombro. Si yo fuera a preguntarle a un grupo cristiano qué es la prioridad de la iglesia, habría variedad de respuestas. Algunos dirían evangelismo, otros dicen acción social, otros nutrimiento espiritual, pero todavía no he oído, no haría nada hablar sobre cuáles son las prioridades de Jesús. La prioridad de Jesús, diría Sproul, se refleja en la primera petición del Padre Nuestro, que el Señor sea santificado. Que Él se le trate y se le vea como santo que es Él. Entonces, diciéndonos a orar, santificado sea su nombre, el Señor nos está diciendo que digamos estas palabras específicas en nuestra oración. Pero más bien, que cuando estemos orándole a Dios, siempre nos aseguramos de que le estemos pidiendo que Él trabaje en los corazones de las personas, tanto de nosotros como de otros, en sus actitudes y su compartimiento, para que nuestro Dios sea tratado y visto como santo, con la reverencia que Él se merece. Así que, de una manera práctica, cuando oramos nosotros para gente que no conocen a Dios, que lleguen a salvación,
Aunque claro, no queremos que se mueran y vayan para el infierno. Nuestra motivación primordial tiene que ser de que Dios sea glorificado por ellos en su salvación, para que, en las palabras de esta oración, ellos santifiquen el nombre de Dios. Nosotros, en otras palabras, queremos orar que ellos reconozcan a Dios por el ser tan glorioso que Él, y que lo alaben y lo adoren y que lo santifiquen. Entonces, este deseo que Dios fuera santificado, eso eran las cosas que impulsó al apóstol Pablo en su evangelismo. Y lo digo porque en Hechos 17:16, Pablo llegó a Atenas, y esto lo vemos en el Hechos 7:16. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Esta palabra enardecía nos da una idea que estaba profundamente molesto. Esto le causaba a él una molestia profunda dentro de sí, en una ciudad, esta ciudad de filosofía, de artes, pero lo que había era idolatría y ningún reconocimiento por el verdadero, único Dios glorioso. Esto es lo que impulsaba a Pablo a predicar aquí el evangelio. El apóstol Pablo no solo veía Atenas como una ciudad llena de personas, de gente perdida. Él la veía en una ciudad donde el nombre de Dios no estaba siendo santificado por esta gente perdida. Y eso lo conducía a evangelizar. Y entonces, lógicamente, orar de una manera evangelísticamente por el pueblo de Atenas para que ellos santificaron el nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras oraciones. Tenemos que orar que el que no crea sea salvo, para que santifique el nombre de Dios. Eso tiene que ser lo que primordialmente conduzca nuestra oración para salvación. No sea centrado en el hombre, sino centrado en Dios, en su oración. Entonces esto debería ser nuestro motivo primordial. Pero entonces orar de que el nombre de Dios sea santificado va más allá de orar para la salvación de los perdidos. También involucra orar por la santidad de los creyentes, incluyéndonos a nosotros mismos. Y eso significa que tenemos que ser muy específicos en pidiéndole a Dios que nos ayude y a otros creyentes a obedecerlo en varias áreas de la vida, que reflejemos su estándar santos en nuestros matrimonios, en nuestras actitudes de cuando se en el trabajo, la manera que manejamos el estrés, la adversidad, que seamos moralmente puros, la manera que hablamos con las personas, que seamos llenos de gracia, gente de bondad, de amabilidad, con nuestra paciencia, con nuestras palabras, en nuestras finanzas, que seamos honestos. Dios ha declarado, sed santos porque yo soy santo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser con la meta de ser santos y obedientes a Él. Entonces, consecuencia, nosotros lo que debemos estar orando cuando estamos nosotros a solos con nuestro Señor en nuestros momentos privados de oración. Y lo que hace que nuestra santidad personal sea tan importante, o la falta de nuestra santidad, es porque esto tiene una influencia, impacta cómo los otros ven a Dios. Si ven a Dios como santo o como irrelevante. Por eso que hay tantos versículos en el Nuevo Testamento que nos mandan a comportamiento santo y recto. Porque nuestro comportamiento afecta cómo el mundo ve a Dios. Pero un versículo especialmente, Romanos 2:24. Porque Pablo, hablando del pueblo judío, y este Pablo saca y está refiriéndose a Ezequiel 37, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y lo que se está refiriendo es que en los viejos testamentos, precisamente el nombre de Dios era blasfemado entre las naciones paganas por el comportamiento tan pecaminoso de Israel, del pueblo de Israel. Los gentiles miraban al comportamiento de Israel y se rehusaban honrar al Dios de Israel porque Israel mismo no estaba honrando a su propio Dios. Los gentiles evaluaban al Dios de Israel evaluando a su gente, a sus seguidores, y no estaban muy impresionados. Eso es porque nosotros vamos a honrar a este Dios si ni siquiera su propia gente lo están honrando y siguiéndole. Entonces, si a ellos no les interesa honrar a su Dios, nosotros no lo vamos a hacer. Lo que ellos veían era desobediencia y rebelión.
Pero entonces, claro, un ejemplo horrible para los gentiles. Pero, pero más bien entonces, más arriba, en Ezequiel 36, o un versículo un poquito más adelante, que Pablo se está refiriendo, hay una referencia a una fecha futura donde Dios va a establecer un nuevo convenio con Israel, cambiándole los corazones y salvándolos. Dios dice que los va a limpiar de su pecado y les va a poner su espíritu. Y él dice que en esos momentos las naciones juntas van a reconocer a Dios quien es, el que es santo. Entonces, cuando Israel ya transformada santifica el nombre de Dios, entonces los que no creen van a ser atraídos al Señor y van a empezar a santificar su nombre también. Entonces, Señor, eso es lo que pasa cuando usted y cuando nosotros santificamos el nombre de Dios. Otros ven a Cristo en nosotros. Y los que no creen, y algunos, no todos, pero algunos van a ser atraídos por esto, atraídos a Cristo y van a llegar a salvación. Y aun si no son salvados, no son salvos, van a ver a nuestro comportamiento que nosotros tratamos a nuestro Dios como santo y le damos su reverencia y van a tomamos seriamente sus mandamientos. Así que cuando usted ore, pase tiempo orando por sí mismo, por su lucha, por aquellas cosas que le tienten. Ore por otras personas, por sus tentaciones. Pídale al Señor que se incline su corazón hacia santidad y que le enseñe áreas donde usted necesita confesar y arrepentirse, a donde tiene que cambiar, que le ayude a cambiar al Señor. Entonces esto es lo que significa orar, que el nombre de Dios sea santificado. Pero de esta primera petición, santificado sea tu nombre, ahora Jesús va a la segunda, tercera petición que van juntos, porque en verdad van juntos la segunda y la tercera, para guiarnos en nuestra oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces Jesús dice que deberíamos estar orando porque venga su reino. ¿Pero qué significa? Bueno, la palabra reino, cuando se usa en la escritura, significa, bueno, un reino, un soberano, reinar en el sentido de tener un rey. Un rey que reina soberanamente sobre su reinado. Y en la Biblia nos enseña muy claramente que Dios ya es rey sobre el universo, ya el reino es como su universo como rey, porque lo vemos en el Salmo 103:19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Así que Dios es rey y su reino ya es el universo entero, en el sentido de que Él reina sobre todo y todo el mundo, aunque algunos sean ignorantes de su reino y de su autoridad en sus vidas. Entonces, ya que cada aspecto del reino de Dios ya es una realidad ahorita en el presente, no tenemos que estar orando para que eso venga, porque ya eso pasa, ya existe, porque Dios siempre ha sido el rey del universo. Entonces, cuando Jesús nos dice que oremos, venga tu reino, Él tiene que estarse refiriendo a un aspecto de su reino que todavía viene, que no está ahorita aquí. Entonces, algo en el futuro. Y tiene que ver directamente con individuos haciendo su voluntad en la tierra, al igual que en el cielo. Entonces, orar por el que venga el reino de Dios es, la verdad, orar por el regreso de Jesucristo. Que Él regrese. Él cuando regrese, la Biblia nos enseña, Él va a establecer su reino mesiánico aquí en la tierra, su reino milenio, y cuando Él lo hace, aquellos que entran a su reino van a ser creyentes que van a amar hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo establece su reino aquí en la tierra, Él va a reinar absolutamente, va a tener plena autoridad sobre todo el mundo aquí en la tierra. Y en ese sentido, su voluntad se va a hacer aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace su voluntad en el cielo? Bueno, así como los ángeles lo hacen. Los ángeles están completamente comprometidos a la voluntad de Dios. Ellos hacen lo que Dios les manda hacer. Vemos en Salmo 103, 20-21. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Así es como va a ser cuando el reino de Cristo regrese a la tierra. Esa gente van a estar completamente comprometidos a hacer su voluntad. Y por eso que la segunda y la tercera petición van juntos y fluyen naturalmente de la primera petición.
Bueno, la primera petición, estamos pidiendo que el nombre de Dios sea santificado, santificado sea tu nombre. En las próximas dos peticiones, que cómo se va a llegar esto a cumplir. Ultimadamente se va a cumplir con la venida del reino de Dios y su voluntad siendo hecha aquí en la tierra. Y por eso que Jesús nos manda a orar de esta manera. Entonces, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo aplicamos? Entonces, esto significa que nosotros debemos estar orando por el regreso de Jesús. O sea, sí, definitivamente sí. Él dijo, oren, venga tu reino. Así como oró el apóstol Juan al final del libro de Apocalipsis, dice, ven, Señor Jesús. Esa era la oración del apóstol Juan. Que orando, Señor Jesús, ven, derrota los reinos de este mundo, domina corazones rebeldes, destruye el dominio de Satanás, establece tu reino aquí en la tierra. Pero aparte de que orando por este aspecto físico del reino venidero de Cristo que venga, deberíamos estar orando que Cristo reina en los corazones en la tierra hoy en día. Entonces, cada vez que alguien llegue a Cristo, hay un sentido de que el reino de Cristo ha sido establecido, porque ese nuevo cristiano ha sido transferido del reino de la oscuridad al reino de la luz. Entonces, además de orar que venga el reino de Cristo, de orar que Jesucristo reina en los corazones hoy en día. Entonces, orar porque venga el reino de Cristo y su voluntad es para que Él sea Señor sobre todos, incluyendo nosotros mismos. Es orar que nosotros fuéramos completamente obedientes a Él como nuestro Rey, que nos sometiéramos a su autoridad en nuestras vidas. Y de hacer lo que dice el salmista en 48, mi deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Entonces, ¿sobre qué debemos estarle hablando a Dios cuando estamos a solas con Él en oración? Bueno, de acuerdo a Jesús, las primeras peticiones nos guían todo referente a lo que es los intereses de Dios, su reino, su nombre, su reino, su voluntad. Pero ahora, con la cuarta petición, hasta el final de la oración, Jesús nos está diciendo que oremos por nuestras propias necesidades, por nuestros propios intereses, específicamente nuestro pan de cada día, el perdón de nuestros pecados, protección de las tentaciones que nos enfrentamos. Así que vamos a ver la cuarta petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahora, para entender lo que es la base, lo fundamental de lo que es el pan nuestro de cada día, tenemos que, ¿qué es lo que Jesús está diciendo cuando se refiere a pan? Bueno, entonces uno dirá, bueno, obviamente pan, algo que se come, algo que necesitamos comer para no morirnos de hambre. Pero aparentemente no era tan obvio, porque algunos de los padres de la primera iglesia, de los ancianos de la primera iglesia, rechazaban este significado normal y literal de pan. Pan como algo que se come, más bien lo espiritualizaban para hablar de lo que era el pan de comunión. Y esto lo basaban en las palabras en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Otros teólogos de la época antigua creían que el pan era una referencia no a comida física, pero a comida espiritual. En otras palabras, refiriéndose a la palabra de Dios, el pacto que la palabra de Dios es la que nos sostiene espiritualmente. Y esto lo basaban en versículos como Mateo 4:4. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué estos hombres muy inteligentes, muy instruidos, tomaban una cosa, un significado normal, literal, y lo alegorizaban? Entonces, ¿por qué? Bueno, ellos esto lo racionalizaban porque dijeron, no habría ninguna manera que Jesús podría estar hablando de temas tan exaltadas como lo que es el nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios. Entonces rebajarse algo tan ridículo, tan mundano como lo que era pedir comida. Se pensaban que una cosa no iba con la otra. Pero a pesar de todas estas especulaciones, este raciocinio, estos hombres estaban equivocados. Se equivocaron. La petición de pedir el pan nuestro cada día es específicamente, exactamente lo que dice. Jesús nos dice que oremos por la comida física que necesitamos para vivir.
el, la mente hebrea del día de Cristo, el pan era la comida principal para sostener vida. Era un alimento lo más común y era uno de los alimentos diarios esenciales. De hecho, se consideraba algo tan alta estima hasta por el pueblo judío que no lo cortaban, no, era tan indispensable para preservar sus vidas que se rehusaban cortarlo, porque decían que cortar el pan era cortarse la vida misma. Entonces, en vez de cortar el pan con un cuchillo, lo usaban las manos, lo rompían con las manos. Por eso que la Biblia habla de romper el pan en vez de cortar el pan. Pero también quiero que entienda que cuando la Biblia usa la palabra pan, no es literalmente lo que es el pan de la harina, del agua, lo que es el pan en sí. Cuando la Biblia habla de pan, está usando una terminología genérica para hablar de comida en general. Y hasta más que solo comida. La palabra pan se usa en la Biblia para incluir todo lo que se necesita para preservar y sostener la vida físicamente. Y esto incluiría entonces lo que es la vestimenta, la ropa y el techo. Entonces, todo esto podemos concluir que el pan se refiere a todo lo que se necesita para mantener vida. Comida, agua, la salud, vestimenta, techo, todas las necesidades físicas de la vida. Eso entonces cuando vemos la palabra pan se refiere a todo esto. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo que oremos por el pan nuestro de cada día, entendemos que nos está diciendo que le pidamos al Padre todo lo que necesitamos para vivir, esencialmente, físicamente. Y entonces, aunque algunos de los padres de la primera iglesia, nuestros ancianos, no vieron cómo una palabra tan común se pudiera mencionar en el mismo aliento que algo tan sagrado como el nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad, no tenemos que perder el punto esencial, que este Dios tan glorioso, este Rey del universo, que algún día todo el mundo va a santificar su nombre, este es nuestro Padre y está interesado hasta en los detalles más mínimos de nuestras vidas. Aleluya. Ese es el punto principal, que tenemos un Padre interesado en todo lo más mínimo de nuestras vidas, una relación personal. También queremos que lo veamos que aunque Él es nuestro Rey, nuestro soberano, también es un Padre que nos quiere y es un Padre que provee para todas las necesidades de sus hijos. Entonces no piense que las únicas peticiones que usted le puede traer a Dios tienen que ser de estos temas espirituales significantes, porque eso no es una imagen correcta del Dios de la Biblia. Él está interesado en todo aspecto de su vida, no solamente lo espiritual de ministerio, pero todo. También las cosas materiales que usted necesite. Mira lo que dice Jesús en Mateo 10, 29 a 31. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis mucho más que pajarillos. Dios está tan involucrado en este mundo que ni siquiera un pájaro puede morir sin que Él lo ordene y lo sepa. Él es el que ordena todo. Y él nos dice que nosotros tenemos mucho más valor que pájaros. En otras palabras, no hay detalles ni circunstancias que sean ni demasiado pequeñas, ni demasiado insignificantes para que Él esté interesado y que Él controle. Todo lo de nosotros está interesado. Hasta los cabellos de nuestra cabeza no están más allá de su interés soberano. Y no solamente control, sino interés. Mire, nosotros tenemos un Padre Celestial que nos quiere tanto, que no hay ninguna cosa en la vida que Él no se preocupe. Hasta lo más trivial, lo más insignificante, lo que nos parece, hasta incluye los cabellos de nuestra cabeza. Pero más allá de solo diciéndonos que le pidamos al Señor por el pan nuestro cada día, ahora fíjense cómo Jesús dice el pan nuestro de cada día. Y ahora, ¿por qué lo dice de esta manera? Bueno, el motivo es que en los días de Cristo a los trabajadores se les pagaba diariamente por el trabajo de ese día. No se les estaba pagando ni semanal ni quincenal como hacemos en el mundo moderno. Ellos recibían dinero diariamente. Generalmente la paga era tan baja que era imposible ahorrar. Entonces la paga por ese día, el dinero que se le da por ese día de trabajo, era para comprar comida y cualquier otra necesidad por ese día únicamente. Eso era para ellos poder vivir y comer ese día. Estas personas vivían literalmente de día a día.
Y con esta condición de día a día que Jesús les dice, que pide a tu Padre que te día a día para tus necesidades. A la mayoría de nosotros como americanos tenemos muchas comodidades, mucha prosperidad. No vivimos como la gente de los días de Cristo. No vivimos en una sociedad donde la gente se les paga tan poco que no saben generalmente dónde va a venir la próxima comida. La mayoría vivimos cómodamente, más bien tenemos demasiada comida, demasiada ropa, demasiadas cosas. Entonces, en verdad esta cuarta petición nos es relevante. Bueno, sí, más relevante de lo que nosotros nos podríamos dar cuenta. Es la razón primordial porque Jesús nos dice que pidamos diariamente nuestro pan, es porque la Biblia hace muy claro que todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. Aunque la mayoría de nosotros tenemos más de lo que necesitamos, la Escritura nos revela que lo que tengamos es porque Dios nos los ha dado. En 1 Corintios 4:7 dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, aunque parezca que nosotros somos la fuente de nuestras propias bendiciones materiales, nosotros trabajamos para ganarnos el dinero, entonces tenemos la libertad para comprar lo que queramos, pero la Escritura dice que lo que tengamos es porque Dios lo ha proveído. En Santiago 1:17 vemos, toda buen dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo viene de Dios. Entonces, ¿cómo tiene que afectar esto la manera en que oramos? Bueno, varias maneras va a afectarlo. Primero, tenemos que darnos cuenta que Dios es el que provee nuestro pan cada día y eso nos debería dar corazones de gratitud. En otras palabras, tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado y no tomar por hecho las provisiones que nos ha dado. Y yo espero que no lo tome por hecho. Que cuando esté comiendo, antes que usted le dé gracias al Señor por proveer, que no solo se esté hartando la comida sin pensar en el proveedor de la comida. Mire, si el Señor decidiera, nosotros no tendríamos ningún pan por la cual dar gracias. Lo único que Dios tiene que hacer es parar la lluvia, parar la que es la luz del sol. Y no habría cosechas. Y si no hay cosechas, no tendríamos que comer. Moriríamos. Así que vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha proveído. Entonces, segundo, tenemos que reconocer que Dios es la fuente de nuestras provisiones diarias. Eso nos debería dar una gran humildad, porque eso es una dependencia de humildad cuando oramos al Señor. Y eso es un problema que muchos enfrentamos, porque la mayoría tenemos más de lo que necesitamos, entonces tenemos la tendencia a ser autosuficiente, independiente y olvidarnos de Dios. Así que apóyese en el Señor. No se frene a decirle todas sus necesidades físicas y crea que Él está oyendo y que de acuerdo a su voluntad Él le va a responder hasta estas peticiones. Él está interesado en todas sus necesidades. Pablo nos dice en Filipenses en 4:9, Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa que podemos creer. Entonces, repaso, viendo a Dios como santificado, orando por su reino, orando por su voluntad, siendo obediente a Cristo como Rey, orando por nuestras necesidades físicas. Ahora nuestra quinta petición es: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora, esta petición es un poquito diferente de las otras peticiones, en dos maneras diferentes. Primero, comienza con una palabra diferente. Comienza con la palabra y. Y segundo, es la petición que donde en los versículos 14 y 15 Jesús se tomó el tiempo para aclarar y profundizar en esta petición. Entonces la pregunta que nos estamos diciendo, ¿hay algún significado? Esto en verdad son importantes, estas diferencias. ¿Hay significancia en estas diferencias? Sí, sí hay. Entonces el Señor, habiéndonos dicho, acabas de decirnos de orar por nuestra comida de todos los días y todo lo que necesitamos para físicamente sostener nuestras vidas, ahora nos pide, conecta esta petición con el y, con la palabra y.
Entonces es que cuando oramos no solamente vamos a frenarnos en pedir para nuestras peticiones físicas. Eso es como hace el mundo, que solo se preocupa por satisfacer sus necesidades físicas. Eso es del mundo. Pero eso no es verdad de un creyente. No solamente oramos por nuestras necesidades físicas, pero también tenemos que orar por nuestras necesidades espirituales y por el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros nos preocupamos por algo que el mundo no se preocupa. Y nosotros nos preocupamos porque queremos este compañerismo continuo con Dios. Y la única manera de tener este continuo compañerismo con Dios es a través de su perdón. Entonces, además de pedirle al Señor que nos sostenga físicamente, también le estamos pidiendo que nos sostenga espiritualmente. Y eso viene de pedirle que nos perdone nuestras deudas. Entonces, usando la palabra y, estamos conectando la petición del pan con la petición del perdón. Entonces no solo vamos a orar por las necesidades físicas, pero por las necesidades de nuestra alma. Y la necesidad más grande de nuestra alma es tener el perdón divino. Todo creyente en Cristo añora el continuo perdón del Señor. No queremos que nada esté interrumpiendo nuestro compañerismo con nuestro Señor. No soportamos estar fuera de compañerismo con nuestro Dios. Cuando no tenemos esa intimidad y ese calor con Él. Y entonces, la única manera de mantener esta comunión, esta intimidad, es pidiendo perdón por nuestras palabras, de nuestros pecados. Entonces, una pregunta, ¿por qué tenemos que estarle pidiendo perdón si ya en Cristo hemos sido perdonados? Al fin y al cabo, si hemos sido perdonados, porque en Colosenses 2:13 nos dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Eso es algo que ya pasó, ya hemos sido perdonados todos estos delitos. Mire, este tipo de Jesús se está refiriendo en el Padre Nuestro, es el tipo de perdón. No es el perdón inicial de salvación, no es el perdón legal. El perdón que está diciendo en el Padre Nuestro es este perdón continuo cuando pecamos en nuestra vida diaria. Acuérdense que el Padre Nuestro está dirigido a creyentes, aquellos que ya han tenido el perdón judicial de Dios por todos los pecados, pasado, presente y futuro, en el momento que confiaron en Cristo como Salvador. Y nosotros nunca vamos a ser condenados por nuestros pecados porque Cristo fue condenado en nuestro lugar y nosotros hemos sido perdonados por el gran juez del universo. Pero además de este perdón judicial, que es una vez nada más, los creyentes en Cristo necesitan un perdón continuo de Dios para mantener esa alegría y ese gozo y esa comunión con Él diaria. Entonces, podemos decir que este tipo de perdón es más bien un tipo de perdón de padre, un tipo de perdón de compañerismo. Este es el perdón que viene de Dios ya como nuestro Padre, no como juez. Este es el perdón que un padre le da a un hijo, no un juez o un criminal. Acuérdense que en el Padre Nuestro Jesús no nos está diciendo que nos dirijamos a Dios como juez. No estamos dirigiéndonos a nuestro Padre, Padre Nuestro, porque a través de fe en Cristo ahora somos sus hijos. Y nada que nosotros podamos hacer va a cambiar nuestro estatus como hijos. Pero nuestro pecado interrumpe este calor, esta intimidad, este compañerismo en nuestra relación con nuestro Padre. Y por eso que cuando le oramos, tenemos que nos perdone de cualquier pecado que hayamos cometido. Entonces, eso dice que cuando tú le ores a tu Padre, confiesa tu pecado. Esto debería ser algo muy específico, nada de que, ay Señor, por si acaso No, específicamente, ¿qué hiciste? No tratando de excusar ni justificar. Señor, yo mentí. Señor, yo hice esto, yo hice aquello. No debe estar excusando comportamiento ni justificando comportamiento. Si lo hiciste, lo confiesas. Uno puede ver, cuando uno pasa tiempo en oración con el Señor, Él va a traer a mente el tipo de pecados que uno tiene que confesar y dejar atrás. Pecados como el orgullo, la ira, la codicia, la impaciencia, los celos, pecados del habla, pecados de egoísmo.
Y nosotros como hijos de Dios deberíamos añorar, confesarlo, humillarnos y confesar. ¿Por qué? Porque comparación con el que no cree, nosotros queremos estar bien con nuestro Padre. Nos duele cuando pecamos contra nuestra Padre y sabemos porque le duele a nuestro Padre nuestro pecado. Así que nosotros queremos, el creyente quiere confesar y arreglar las cosas con Abba, con su Padre, y confiesa. Esto es igual que un niño con su padre. Pero fíjense que Dios nos promete que nos perdona si nosotros perdonamos, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque dice, y aquí aclara en 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pues si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque Dios no va a perdonar a un cristiano si Él no perdona a otra persona. Si nosotros nos perdonamos, ¿por qué Él no nos perdona a nosotros? Bueno, la respuesta en el Salmo 66, 18. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. El Señor no responderá a oraciones si tenemos iniquidad en el corazón. Y eso incluye la oración para el perdón de nuestras deudas. No va a ser respondida si nosotros continuamos en el perdón de no perdonar a otros. No podemos pedir perdón y no perdonar a otros. Tiene que ir juntos. El perdón del compañerismo, este tipo de perdón que restaura la alegría a la relación con el Señor, solo pasa cuando uno se arrepiente de su pecado. Así que si usted está manteniendo todavía un reconcomio, una ira, una amargura, entonces usted no se ha arrepentido. Usted todavía está en pecado. Entonces, bueno, si usted continúa en su pecado, entonces el Señor no los va a perdonar, no va a restaurar esa intimidad con su Padre. Así que perdone a otros, confiese esos pecados completamente y restaure esa relación con su Padre. Así que con esta quinta petición, un hijo de Dios quiere mantener esta intimidad con su Padre Celestial, así que le pide que le perdone sus pecados. Pero habiendo pidiendo al Señor que le perdone el pecado, ahora en la sexta petición, ahora Jesús dice que tenemos que pedir protección de pecar de nuevo en el futuro, de seguir cayendo en pecado. Y esta es la última petición. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora otra vez, Jesús usa la palabra "y" para precisamente hacer una conexión entre la petición previa y esta, como hizo con la cuarta y la quinta. Entonces lo que está diciendo, cuando oras, pídele a Dios que te perdone cualquier pecado que hayas cometido, pero no te frenes ahí. Continúa y pídele que te proteja de no caer en más pecado. Que te proteja de eso. Perdona nuestras deudas y líbranos de las tentaciones que nos puedan hacernos caer en más deudas. Mira, un hijo verdadero no solamente se preocupa que Dios le perdone su pecado, pero también se preocupa de no caer en más pecado. Entonces, cuando estás solas con Dios, le pide no solamente que no lo meta en tentación, pero que lo libre del mal. Y eso lo hace porque un creyente odia su pecado y no quiere seguir pecando. Pero ahora esto es algo que lo debería poner a pensar. Jesús nos dice, y no nos metas en tentación, pero sabemos que la tentación es inevitable en la vida. Usted puede orar que Dios no lo deje caer en tentación, bueno, hasta el año 3000, pero va a enfrentarse con tentaciones todos los días de su vida. No importa qué tan espiritualmente maduro sea. Cada creyente en Cristo enfrenta la tentación, pero entonces, ¿por qué entonces estamos pidiendo de no caer en tentación? El hecho, vamos a ver esto. El hecho que Jesús siguió esto, no nos metas en tentación con líbranos del mal, que estas dos cosas hace obvio que la sexta petición no es sobre el evitar la tentación, pero más bien derrotando la tentación. Entonces el pensar es
que Señor, no me pongas en una situación de tentación que me pueda vencer, pero más bien rescátame de las tentaciones malvadas de Satanás. Entonces, esta es una oración que reconoce que aunque las tentaciones son inevitables, no tenemos que caer, no tenemos que ser vencidos por ello. El reformador alemán Martín Lutero nos dice, nosotros no podemos evitar siendo expuestos a estos asaltos, pero lo que oramos es que no caigamos, no perezcamos bajo estos asaltos. Entonces, al principio que vemos aquí es que cuando estamos a solas con Dios hablándole, tenemos que pedirle que nos proteja de caer en pecado. Y en hacer esto, lo que estamos es reconociendo qué tan débil, qué tan vulnerables somos a ciertos tipos de tentaciones. Entonces tenemos que acordarnos, la tentación no es lo mismo que el pecado. Es el ceder a la tentación, es lo que conduce al pecado. Y un verdadero hijo de Dios quiere evitar pecar. Entonces, un verdadero hijo de Dios continuamente le está pidiendo al Señor que lo proteja de estas tentaciones específicas donde él sabe o ella sabe que tiene una vulnerabilidad, una debilidad en esta área específica. Así que prácticamente, ¿cómo podemos orar aquí de una manera práctica? Por lo menos, si usted sabe que usted lucha con lo que es la codicia, ama el dinero, ama comprar cosas continuamente, usted tiene que orar, Señor, manténme alejado de oportunidades, igual que personas que me tienten a amar más el dinero, a hacerlo un ídolo y me tienten a olvidarte a ti. O si usted sabe que usted tiene una vulnerabilidad a lo que es el pecado del orgullo, entonces, Señor, ayúdame a no estar en situaciones a donde hazañas o ciertas victorias me puedan hacer a mí pensar que yo soy más de lo que soy, de hacerme a mí más orgulloso. O si usted tiene una vulnerabilidad a lo que es la inmoralidad, entonces usted tiene que orar, Señor, ayúdame a mantenerme alejado de ciertas personas, de no tener ojos que estén viendo cosas ilícitas que no debería estar viendo, o que no encontrarme en situaciones a donde pueda que la piel me vencería. Así es tan específico que el Señor quiere que nosotros seamos nuestras oraciones para protección. Sabiendo las áreas que nosotros tenemos de debilidad, nosotros tenemos que orar en esas áreas. Entonces, usted puede tener certeza que el Señor le responderá a estas oraciones. ¿Y por qué lo es? Porque en 1 Corintios 10:13 lo dice. Tenemos esta promesa del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. De acuerdo a Pablo, el Señor no va a dejar que usted se enfrente a una tentación que está más allá de lo que usted pueda soportar, porque Él siempre nos va a dar una vía de escape. Entonces, alguien podrá estarse preguntando, entonces, ¿por qué tenemos que orar? No nos deje caer en tentación si el Dios nos ha prometido una vía de escape. Y la respuesta es porque la vía de escape solo viene a través de la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Esto es nosotros le oramos a Él porque es para dependencia sobre Él, para que sea a través de su fuerza y su ayuda y su protección. No nosotros tratar de hacernos nuestra propia fuerza. Entonces, mis hermanos, esto es como Jesús nos dice que debemos de orar cuando estamos a solas con nuestros padres. Oramos que su nombre sea santificado. Oramos que la gente venga a estar bajo su obediencia, su reino. Oramos que Él nos satisfaga nuestras necesidades materiales. Oramos que Él nos perdone nuestros pecados y que nos ayude a vencer las tentaciones. Y oramos para que Él sea glorificado en la respuesta. Ahora, mi oración es que estos 3 mensajes sobre oración le motivarán a que usted haga el hábito de encontrarse diariamente con el Señor. No solamente por estas palabras, pero continuamente, para oír a Él hablar de su palabra y para que usted le hable a Él en oración. Expresarle sus oraciones, que esto sea un hábito en su vida. Esto es como uno crece. Uno no crece sin oración. Esta es la manera de uno tener madurez espiritual. Esta es la manera de disfrutar de su relación con Jesús. Es una disciplina involucrada. Párese, levántese temprano o quédese despierto un poquito. Aparte el tiempo, pero reúnase con Él. Ahora, si usted no tiene una relación con Cristo,
Entonces, sepa que Él invita a una relación con Él. Él le ha llamado a usted que crea en Él, confiando en Él para su salvación. Venga, confía en Cristo para ser salvo, entrar en una relación con Él. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos ir a través de estudiar esta preciosa oración. Ayúdanos a aquellos que te conocemos, que podamos usar esto como el modelo para nuestra oración y aplicar estas verdades como nosotros te hablamos. Ayúdanos, Señora, a tener esta disciplina. Pues sabemos que van a venir días a donde la piel nos va a querer vencer, que no tengamos ganas. Y ayúdanos en estos días para hacerlo, aunque la piel no quiera, porque esto es lo que es bueno hacer, Señor. Y yo espero, Señor, oro que todos aquí tomen estas verdades y tendrán un tiempo diario para reunirse contigo. Y Señor, y si no lo han hecho por un día, Señor, que no estén desanimados, pero que continúen el próximo día de nuevo. Señor, oramos también que tú trabajes en los corazones de los que no te conocen, pero que hayan oído este mensaje, que tú los llames a ti, Señor, para que lleguen a fe en Cristo. Y esto lo haremos en su nombre.